Sean bienvenidos a la segunda edición del Seminario Interno del Grupo de Ingeniería Lingüística, edición 2024-2. Para el día de hoy tenemos la presentación de Ángel Eduardo Cadena Bautista. Él es actualmente tesista en el Grupo de Ingeniería Lingüística y también colaborador activo. Y bueno, el título de hoy es Generación mejorada por la recuperación de información para resolución de preguntas sobre regulaciones aduanales. ¿Vale? Ahora les voy a hablar un poco más de Ángel. Ángel es estudiante del cuarto semestre de la maestría en Ciencias e Ingeniería de la Computación de la UNAM. Además, es miembro activo, como ya mencioné, del Grupo de Ingeniería Lingüística. Y pues bueno, básicamente eso es todo. Ángel, te cedo la palabra. Puedes empezar a compartir pantalla, por favor. Gracias. Gracias, Sergio. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Bueno, voy a presentar ahora la generación mejorada por recuperación para la resolución de preguntas sobre regulaciones aduanales. Eh, bueno, básicamente este es nuestro contenido. Vamos a dar una introducción, objetivos, metodología, los resultados y nuestras conclusiones. Eh, Comenzamos, ¿cómo surgió como esta problemática? Mi tutor me dijo, bueno, hay que atender diversos clientes que tienen dudas aduanales y tenemos agentes que no se dan abasto y la información es bastante para buscarla manualmente. Podemos resolver esto con herramientas computacionales, además de que pues, los modelos de grandes de lenguaje o estos chatbots pues, son estáticos, ¿no? Son entrenados bajo cierta información y esta información no va cambiando, ¿no? Estos también no tienen, carecen de una adaptación en entornos específicos de conocimiento. Y bueno, una de las grandes dificultades es que para nosotros poder entrenar uno de ellos o hacer uno, pues necesitamos gran capacidad de cómputo, la cual pues es muy cara y pues, a veces no tenemos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con algunos conceptos para poder entender todo esto. Eh, ¿Qué son los Large Language Models? Un modelo grande de lenguaje se obtiene tras el entrenamiento de una red neuronal profunda, entrenada en grandes cantidades de datos no etiquetados y de una manera semisupervisada. Un LLM aprende los patrones del texto y son capaces de realizar distintas tareas. Estos son desarrollados por compañías como Google, Meta, Intel, Microsoft y OpenAI. Básicamente, un modelo grande se compone de los datos, una arquitectura y un entrenamiento, ¿no? En general tienen dos tareas en las cuales son entrenados, que es el Masked Language Modeling y el Next Sentence Prediction. Aquí en el MLM, de todo el texto se van enmascarando algunos tokens, algunas palabras, y el modelo lo que busca es aprender qué palabra tendría que ir ahí. Y la Next Sentence Prediction lo que busca es, dadas dos oraciones, dadas un par de oraciones, decir si la oración número dos sigue de la oración número uno. Y bueno, en la parte de la arquitectura, pues tenemos los muy conocidos transformers. Ahí tenemos encoders, decoders, ¿no? De eso no vamos a hablar como tan a fondo. Y lo que sí es necesario son datos, ¿no? Muchos datos textuales. Y bueno, también en el entrenamiento, pues en esta parte se elige qué tarea se quiere resolver, ya sea MLM o Next Sentence Prediction, puede ser una u otra o las dos. Y pues este tiempo de entrenamiento pues se hacen unas computadoras súper grandes y además pues son muchísimas horas de procesamiento, ¿no? Las que requiere uno de estos modelos. Para ponerlos en perspectiva, estos son unos modelos de los más conocidos: BERT, Large, Roberta, T5, GPT-3, y en el eje de las YES tenemos eh, los petaflops, que son las, este, las operaciones de punto flotante por segundo, que necesitan por día los sistemas para ser entrenados. Aquí petaflop es 5.000 millones, o sea, bueno, miles de millones de operaciones de punto flotante. Y bueno, aquí abajo es algunos
los conjuntos de datos más utilizados para entrenar este tipo de modelos, y tenemos que son, bueno, la cantidad de tokens que tiene son 410 billones el Common Crowd, y bueno, ahí son 19 billones, 12 billones, ¿no? Y esos billones en inglés, ¿no? Serían miles de millones. Bueno, para pensemos como en el modelo de lenguaje grande como de uso general, ¿no? Entonces, este modelo de lenguaje nosotros lo podemos adaptar y ajustar a otro tipo de tareas. Por ejemplo, podemos hacer un ajuste fine y lo ajustamos sobre tareas o conjuntos de datos específicos. En este ejemplo, pues imagínense que tenemos una base de datos que tiene reseñas de películas y ya están etiquetadas como positivas, negativas, neutras. Como el modelo de lenguaje ya aprendió estos patrones en los textos o en el texto, pues puede aprender a clasificar estas nuevas instancias como positivas o negativas, ¿no? Entonces, esto se le alimenta al modelo, y entonces se genera un modelo que es para clasificación. Entonces, podemos tener otras reseñas que no están etiquetadas, dárselas al modelo, y el modelo nos va a dar una clasificación. Eh, También este tipo de modelos los podemos utilizar para el question answering. Estos modelos son capaces de regresar una respuesta dada una pregunta. Y tenemos tres tipos de question answering, ¿no? O tres tipos de modelos. El extractivo, en el cual el modelo extrae la respuesta dado un contexto. El QA generativo abierto, en donde el modelo genera la respuesta con base en un contexto dado. Y el QA generativo cerrado, en donde no se proviene de un contexto y la respuesta es completamente generada por el modelo. Entonces, aquí algunos ejemplos. QA extractivo. Las preguntas se restringen a la información contenida en el contexto que se le da al modelo, y la respuesta es extraída, es un pedazo de texto que se extrae del contexto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos where do I live, dónde vivo, y el contexto. Mi nombre es Wolfgang y vivo en Berlín. Entonces, nos regresa como Berlín, ¿no? La respuesta, que es un extracto de lo que se dio como en el contexto. Pero si le preguntamos alguna otra cosa, pues no tiene como el conocimiento, o no puede extraer la información porque no se encuentra dentro del contexto. En el caso del QA generativo, pues no es necesario que se provea de un contexto. El modelo contesta con base en el conocimiento adquirido en la fase de entrenamiento, o sea, lo que ya habíamos hablado de todos los datos sobre los cuales fue entrenado el modelo, y algunos son capaces de mantener una conversación y también pueden crear este contenido erróneo, o pueden empezar sí, a alucinar, ¿no? Entonces aquí tenemos igual el otro ejemplo, ¿dónde vivo, no? Y me contesta que como una IA no tiene acceso a mi información personal, ¿no? A menos de que yo le diga, y entonces ya sí podríamos discutirlo, ¿no? O podemos podemos discutir de alguna otra cosa, ya, ¿no? Entonces abajo igual ya le doy contexto. Mi nombre es Ángel y soy de la Ciudad de México, y le pregunto dónde está Alemania. Y ya me contesta aquí, no, Alemania es un país en Europa, y está, bueno, sus fronteras son Dinamarca, Polonia y la República Checa, ¿no? Austria y Suiza, y Francia, y Luxemburgo, y Bélgica, y los Países Bajos, ¿no? Y su capital es Berlín. Entonces, toda esta información sobre Alemania no se encuentra en el contexto, pero el modelo, con base en los datos en los cuales ya fue previamente entrenado, pues encuentra esta información y puede contestar. Ahora, ¿qué sucede si queremos fuentes o si no tenemos un contexto o queremos preguntar sobre un tema muy específico y además no tenemos un poder de cómputo para poder entrenar o reentrenar todo este modelo sobre una cantidad de datos específicos, ¿no? Porque, como ya lo mencionamos, se necesita mucho tiempo de procesamiento, mucho tiempo de entrenamiento. Entonces, si nosotros queremos darle más datos, pues tendríamos que volver a entrenar todo este modelo. Entonces, en esto surge la generación mejorada por recuperación, o Retrieval Augmented Generation. Entonces, se divide en dos partes, en dos grandes partes. Imaginemos que es como si hicieras un examen a libro abierto. Entonces, tú tienes tu pregunta, y entonces si no conoces la respuesta, entonces vas a buscarla a una base de datos, a una base de conocimiento, y entonces ya dices, bueno, yo con esto o con esto con este cacho de texto que recuperé, puedo contestar la pregunta. Entonces, básicamente así funciona la Retrieval Augmented Generation.
Entonces, se divide o la podemos dividir en dos. La primera parte sería la recuperación de la información relevante para contestar una pregunta y después la generación de la respuesta. Bueno, en la parte de la recuperación de información es encontrar la información que se necesita en una base de datos. Y bueno, se utiliza para esto, en estos casos se utiliza el modelo del espacio vectorial que representa documentos de texto como vectores, en donde la distancia de entre estos representa la relevancia entre los documentos. Y bueno, aquí podemos destacar como las matrices término documento, en el cual pues las columnas son los términos que contienen los documentos y las filas son los documentos en donde están. Entonces estas matrices son pueden ser unos y ceros dependiendo de si está o no el término, o pueden contener la frecuencia de dichos términos. Entonces, pues este tipo de representaciones se puede utilizar para comparar con una query, con una pregunta, decir, bueno, pues me preguntó sobre, no sé, eh, los geckos y si cuánto tiempo viven los geckos. Entonces, podemos buscar podemos generar una base de datos de estos documentos y decir gecko, cuánto viven, ¿no? Entonces, podemos poner en los documentos, no sé, 1 si está gecko o 0 si no está, ¿no? Entonces, pues ya esta base la podemos comparar con este otro vector que tenemos de la consulta y recuperar aquellos documentos que sean relevantes para este. Lo que sucede con este tipo de representaciones, en este caso de término documento, es que son, pues sí, los tokens son independientes. Entonces, si preguntáramos por un sinónimo, entonces no tendrían la capacidad de regresarnos esta información. Lo que podemos hacer con los modelos de lenguaje grande es que son conscientes del contexto, conscientes entre comillas, toman en cuenta todas las palabras que están alrededor de dicha palabra, y entonces podemos generar una búsqueda semántica pues mucho mejor, ¿no? Entonces, al final, igual vamos a hacer una vectorización de la pregunta, una vectorización de los documentos y los vamos a comparar, ¿no? Y entonces, aquel documento que esté más cerca de esta consulta que estamos haciendo es el documento que vamos a recuperar y que va a ser relevante para responder la pregunta. En cuanto a la parte de la generación de la respuesta, pues ya tenemos con nuestro contexto recuperado, le vamos a alimentar al modelo de lenguaje, vamos a alimentarlo con el contexto, la pregunta y el prompt. El prompt básicamente son las instrucciones que se le dan al modelo para que, para que responda, ¿no? Por ejemplo, puedes decirle, bueno, como lo vimos en las slides anteriores, que le pregunté de dónde vivo. Ese es el prompt, ¿no? Entonces, pero pues, de acuerdo a cómo tú estés dándole las instrucciones al modelo, el modelo va a responder de una u otra forma. Entonces, puede ser muy específico, puedes decirle qué es la recuperación de información, pero explícala en una manera en la que la entienda un niño de 5 años. O entonces dependiendo de cómo se genere este prompt, de cómo se le dé el prompt al modelo, va a generar nuestra respuesta. Aquí ya, ¿no? Entonces, los objetivos. Los objetivos de este trabajo fueron o son comparar el rendimiento de los siguientes modelos de LLMs para la recuperación de información: SentenceBERT, eh, eh, preentrenado sobre MLQA, OpenAI con sus Text Embedding SEDA y PON, que utiliza Gecko para embeddings. Y el rendimiento para contestar preguntas de los modelos de Roberta, ChatGPT 3.5 en general, PALM con su Text Bison generativo, y Llama 2, que es Chat70P. La metodología que seguimos fue la siguiente: la adquisición de los datos, la segmentación y selección de la información, la implementación para la recuperación del contexto y la implementación para la generación de la respuesta, además de pues, ya la evaluación de los resultados. Como datos, obtuvimos los exámenes de licencia para ser agente aduanal,
El examen consta de 80 preguntas de opción múltiple y están basadas en 5 textos que corresponden a leyes aduanales norteamericanas. Bueno, las leyes aduanales en las que están basadas estas preguntas es el título 19 del Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos, de la parte 0 a la 199, y son aproximadamente 2051 páginas. El Harmonized Tariff Schedule of United States, que son aproximadamente 3889 páginas. El ACE Entry Summary Instructions, que son igual alrededor de 50 páginas. Y el ACE Entry Summary Business Rules and Process Document, de 150 páginas. Y el Right to Make Entry Directive, que son 5 páginas. Entonces, pueden ver como la cantidad de páginas y de texto que hay que leer si queremos pasar este examen. Bueno, este es un ejemplo de, aquí tenemos pues algunas preguntas y también, bueno, justo como no somos expertos en esta parte aduanal, pues también tenemos el answer key, ¿no? Entonces tenemos que la pregunta ya tiene su respuesta y aquí la citation es en dónde se encuentra o a dónde me puedo dirigir para encontrar como la respuesta. ¿Qué necesito para responder dicha pregunta? De las 80 preguntas, aproximadamente el 65% se contesta con base en la 19 SFR, el 13% con una combinación que incluye la 19 SFR y el 22% restante con cualquiera de las otras leyes. Entonces, casi el 78% requiere tener conocimiento sobre las SFR. O sea, tienes que haber leído como 2051 páginas, ¿no? Tenerlas como bien claras. Después de estas preguntas, de estas 80 preguntas, hicimos un análisis con el objetivo de omitir preguntas que fueran de cálculo, que necesitaran hacer cálculos matemáticos para resolverlas, que sean de negación o exclusión, que nieguen las otras, las opciones que nieguen o excluyan las opciones que te dan como respuesta, y las preguntas prácticas que refieren a un caso particular. Entonces te dan como un caso muy particular y las siguientes preguntas o su respuesta es con base en este caso particular. Y también tomamos en cuenta solo aquellas que refieren a la 19 SFR. Al final nos quedamos de las 80 con 54 preguntas. Eh, para la recuperación del contexto, implementamos 3 modelos para la generación de vectores. Son los embeddings. Utilizamos el modelo SentenceVert, preentrenado en MultiQA MPNet PAC, cuyo tamaño máximo de oración son 512 tokens. La dimensión de los vectores son 768 y los datos de entrenamiento de este modelo en particular son 215 millones de pares pregunta-respuesta. Entonces, utilizamos OpenAI, en donde el tamaño máximo de oración son 2048 y la dimensión son 1536. Y POM, que el tamaño máximo son 3072 tokens y la dimensión son 768. Estos últimos dos, al ser de paga, pues muchas veces no te dan como la información sobre en dónde están entrenados o cuánto tiempo tardaron en entrenarse o sobre qué arquitecturas se entrenaron, ¿no? O sea, como que hay algunas veces en las que no te dan esta información. Y bueno, SBERT es open source, entonces sí, te dice. Básicamente este es el flujo de trabajo. Tenemos la 19 CFR, ¿no? Y nuestras preguntas, que son 54. Lo pasamos al modelo de vectorización. Este modelo de vectorización es SentenceVert, bueno, MultiQA, ADA y Gecko. Entonces, generamos una base de datos de vectores. De la 19 CFR, cada una de las partes se hace un vector y se guarda en una base de datos. Esto nos da una base de datos de 2532 vectores que corresponden a cada una de las partes de la 19 CFR. Y después, bueno, el flujo sería como ok, ya tenemos nuestra base de vectores, tenemos una pregunta, igual la pasamos por el mismo modelo de vectorización, obtenemos el vector de esta pregunta y comparamos con la base de datos de estos vectores. Entonces, para obtener el que esté más relacionado con este query. Y pues obtenemos nuestro contexto. Así ya obtenemos nuestra pregunta y el contexto con el cual se puede contestar. Se contestaría.
Para la generación de la respuesta, implementamos 4 modelos, que es Roberta, que es un modelo extractivo, bueno, de extracción, y ChatGPT 3.5, que es generativo, Palm Context Vision generativo, y Llama, que también es generativo. Y bueno, igual, ¿no? Antes de esto, pues igual revisamos como, no sé si, bueno, en el answer key teníamos cuál era con qué ley o qué parte de la ley nos servía para contestar la pregunta. Entonces, si nosotros al modelo le dábamos un, un contexto que era erróneo, pues entonces la respuesta iba a ser errónea. Entonces, después de haber hecho esta recuperación del contexto, hicimos una evaluación para ver qué contextos se recuperaron de manera correcta y qué contextos no se recuperaron de manera correcta. Entonces ya de esas 54 preguntas, solamente nos quedamos con 22 que recuperaron el contexto de la manera correcta. Y pues ya a cada uno de estos modelos le pasamos este contexto, la pregunta y el prompt. El prompt, no hicimos algo que se conoce como prompt engineering, que fue, bueno, no hemos hecho, es el prompt engineering, que es probar con diferentes tipos de instrucciones para ver si la respuesta cambia. El prompt era, pues sencillo, fue dado este contexto, responde la siguiente pregunta. Y si en el contexto no se encuentra la respuesta, responde no hay información suficiente o el contexto no incluye información para responder la pregunta. Y bueno, los resultados. En cuanto a la recuperación de información, SBER pudo recuperar 23, bueno, pudo recuperar 23 contextos de manera correcta, en comparación con PALM y OpenAI, que tienen 17 y 18 respectivamente. Y en cuanto a las respuestas, Roberta tiene 8 buenas, ChatGPT tuvo 10 buenas, PALM 14 y Llama 18. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de una pregunta. Entonces dice, alguien recibe una noticia que la cantidad del bono es inadecuada. ¿Cuántos días tiene para remediar esta deficiencia? ¿No? La respuesta que nos da el answer key son 15 días desde el día de la notificación, y estas son las respuestas que nos da Llama. Bueno, Llama, Roberta y Palm y ChatGPT. Roberta, al ser un modelo de extracción, lo que hace también te da del contexto que tú le diste, te dice, la respuesta empieza en el token o en el token 1566, o bueno, en el carácter 1566 de ese contexto, y termina en el 1568. Y la respuesta es 15, ¿no? Y Llama, POM y ChatGPT son generativos, y a pesar de que el prompt que se les dio era el mismo, Llama contesta como, pues, le aumenta más texto, ¿no? Entonces, basado en la información que me das, un principal, o sea, te da como mucha más información, y te da, esto está en el párrafo C de la regulación, que dice que tiene 15 días para remediar esta deficiencia, ¿no? Y aquí más rápido pon 15 días desde el día de la notificación. Y ChatGPT, el responsable tiene 15 días desde la notificación para remediar la deficiencia. Entonces, pues sí hay una diferencia en cómo está contestando cada uno eh, de estos modelos. ¿Y cuáles son las conclusiones y el trabajo futuro? Como conclusiones, comparamos 3 modelos para recuperación de información basados en modelos de lenguaje grandes entrenados. Y también comparamos 3 modelos para generación de respuestas dado un contexto y uno meramente extractivo. Podemos destacar que las implementaciones de estos modelos en general son sencillas. O sea, tanto la implementación para la recuperación de información como la generación de respuesta, la implementación de estos modelos es sencilla. Hay mm, algunas particularidades de cada uno de ellos. Por ejemplo, bueno, OpenAI y PON son de paga. Entonces necesitas como tener una suscripción o tienes que pagar para utilizar estos modelos. Y con Roberta es gratuito. O
Entonces es muchísimo más sencillo hacer la implementación. Y Llama sí cuesta un poco más de trabajo porque tienes que pedir, tienes que pedirle permiso a Meta para utilizarlo. Y entonces Meta te da como acceso a que descargues tú el modelo, pero necesitas igual un buen equipo de cómputo para poder descargar el modelo como en local y poder utilizarlo. Y si no, pues tendrías que recurrir como a Hugging Face tiene Hugging Face o este, ay, no me acuerdo cómo se llama el otro, que tienen APIs para poder acceder a ese modelo. Pero igual Hugging Face, ay, no me acuerdo cómo se llama el otro, también te cobra, ¿no? O sea, te cobra porque tiene almacenado como el modelo en sitio, bueno, en la nube, y entonces tú accedes como a él. Entonces eso es como genera como cargos a ellos, y por eso te cobran. Dependemos también mucho de la calidad y de la cantidad de los datos, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que, pues, este ejercicio, pues, estamos tomando una ley, ¿no? Y la ley como que está claramente como especificada como por sus partes, entonces está muy bien segmentada, ¿no? Entonces, pues, podemos segmentar o podemos tomar esos segmentos y hacer los embeddings, ¿no? Y recuperar un segmento en particular que nos va a ayudar. Pero si tuviéramos otro tipo de textos cuya segmentación no estuviera tan definida, pues tendríamos que hacer nuevas o tendríamos que ver cómo podríamos segmentar dicha información para recuperar la información más relevante para nuestras preguntas. Mm, y bueno, estos modelos deben ser utilizados como ayudantes más que como sustitutos de expertos, ¿no? O sea, igual podríamos tener como eh, una FAQ, Frequently Asked Questions. Entonces, eh, podríamos comparar las preguntas que nos están dando o que tienen los usuarios sobre algo aduanal y compararla con una FAQ, ¿no? Entonces, pues esta pregunta se parece a esta que ya me hicieron, entonces regreso a esta respuesta. A menos de que si, en caso de que la pregunta sea muy específica o algo que yo no, que el modelo no tiene conocimiento, entonces ya pues se lo paso a un humano, ¿no? Para que pueda resolver dicha pregunta. Y bueno, como trabajo futuro, hay que mejorar la evaluación de las respuestas. Como lo comento, no somos expertos en aduanas, entonces hay veces en las que, por ejemplo, más que nada, llama, avienta como muchísimo texto, ¿no? O sea, a pesar de que se le diga que no diga tanto, empieza a aventar como mucho texto. Y pues se pierde un poco como quizás la respuesta es correcta, pero no lo sé yo porque no soy experto. Entonces, eso podríamos mejorarlo con ayuda de alguien que sí sepa del área. Aumentar la cantidad de preguntas para tener como más preguntas y más diversidad. Y aquí algo muy importante, estamos recuperando solamente el contexto que es más, o sea, el primer contexto, el más relacionado a la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si recuperamos los dos contextos más relacionados o los tres contextos más relacionados? Los modelos serían capaces de contestar o aquellas preguntas que estuvieron mal. Si le damos, no sé, los primeros dos o los primeros tres contextos, es posible que mejore la respuesta o que tenga la respuesta correcta. Y esto no solamente con solo una ley, ¿no? Por ejemplo, tenemos las 5 documentos en los cuales están basados, entonces, pues recupero el contexto más relevante de esta ley y el contexto de la otra ley. Entonces, ya tendríamos como 5 contextos de las 5 diferentes leyes, y entonces cómo funcionaría el modelo ya con estos diferentes contextos y si pudiera mejorar o tener la respuesta correcta. Experimentar con diferentes instrucciones, eso de los prompts, o sea, decirle, no sé, eh, eres un experto en aduanas y te llega alguien con este caso, no sé, ¿no? Ahí habría que hacer como este prompt engineering para poder experimentar con diferentes instrucciones y pues también para limitar el número de tokens o la respuesta de estos modos. Hay que revisar la recuperación del contexto. Nos dimos cuenta que eh,
los modelos eran capaces de recuperar como una parte, ¿no? O sea, bueno, más bien la parte, nuestra ley está dividida como en la parte 170 y entonces después de la parte 170 dice, 171, 172, 173. Entonces, hay algunos contextos que dijimos que estaban mal, pero están muy cerca del contexto que es como el real. Entonces, habría que ver cómo podríamos manejar esto para que recupere el contexto que es el bueno, ¿no? Probar con algún tema o contexto diferente. Y bueno, también me gustaría como calcular en el caso de los de pago, aproximadamente el costo que tendría si se pone como esto en producción y pues ya dependería como de la velocidad, ¿no? Todo eso. Y con eso sería todo. Perfecto, Gracias. Ángel. Muchas gracias. Muy buena explicación, simple, concisa, también apta para todo público. Y bueno, a partir de este momento abro la sección para preguntas. Veo que Oscar ya tiene preguntas. Oscar, puedes escribirlas en el chat. En Facebook, quien nos ve también, por favor, escriba las preguntas en la sección de comentarios. Estaremos pendientes a sus respuestas. Pero bueno, quien tenga preguntas de momento, bueno, que no las puede escribir, que levante la mano y le doy la palabra. Bueno, Francisco tiene una pregunta. Pregunta. Hola Ángel, muchas gracias, muy buen trabajo. Yo tengo un par de dudas. ¿Qué ajustes se puede hacer para incluir preguntas con negación o cálculo? Pues aquí yo estaba pensando en la negación, pues sería como de cada una de las opciones que tienen o que te dan, y que te dicen, ¿cuál de las siguientes no es válida? Eh, podrías parafrasear la pregunta con cada una de sus opciones, ¿no? Es decir, esto es correcto, esto es correcto, esto es correcto. Entonces, no sé, si tenemos 5 opciones, pues ya estas 5 opciones podrían hacerse cada una de esas una pregunta y pues ver cómo lo maneja el modelo. Igual estaba pensando, bueno, también podría alimentar al modelo con las opciones. Yo siento que esto ya dejaría como en desventaja a Roberta, porque Roberta pues no podría o no puede manejar como esa información. Y a los otros que ya tienen como, bueno, eh, los que son generativos, pues creo que tener como las respuestas, igual sería como, pues sí, podrían no obviar o no tomar en cuenta el contexto y solamente basarse en las respuestas o bueno, en las opciones que te dan. Entonces eso sería como, o sea, sería caso como de revisarlo. Una sería como justo, ¿no? Por cada una de las opciones hacer una pregunta y la segunda darle las opciones a los modelos y ver qué sucede. Y por otro, ¿no? Y con las de cálculo, pues igual también habría que ver qué sucede, ¿no? O sea, si ahí no tengo como algo claro. Si bien sé que algunos de los modelos pueden hacer cálculos matemáticos, pues no sé qué sucedería en ese caso. Gracias por la pregunta. Gracias, Ángel. Bueno, en el orden que están apareciendo, Oscar pregunta. Quisiera saber si son las mismas funciones que se hacen en Gecko 3 y que por las mismas razones recopilamos las tesis que estamos haciendo. Creo que Ángel no puede responder exactamente esta pregunta porque pues Ángel no está involucrado en el proyecto de Gecko. Entonces, si me permites, la voy a responder yo. No, Gecko no tiene la función de responder preguntas, aún al menos. O sea, no hay ninguna especie de chatbot operando en Gecko. Y respecto a por qué se suben o se recopilan ciertas tesis, tiene que ver para aumentar ciertas herramientas de Gecko, como pueden ser Simil o Saute, pero no realmente para lo que atañe actualmente al trabajo de Ángel. ¿Vale? Ok, Julio César Salgado ahora tiene una pregunta. De- Ah, ¿Puedo Ángel, preguntar? adelante, adelante. Sí, sí, sí. Justamente creo que, bueno, no entiendo como mucho Gecko, pero pues igual uno de estos sistemas podría implementarse en Gecko 3 como para preguntar sobre, justo, ¿no? Me imagino que es una base de datos de tesis, entonces podrías preguntar así como de, ¿cuáles son las tesis que, no sé, que hablan de, no sé,
del idioma náhuatl o de traducción o no sé. Entonces, pues con lenguaje natural, pues ya podrías recuperar este tipo eh, de tesis con base en tu base de datos, que serían las tesis, ¿no? Y justo teniendo un sistema como este. Gracias, Ángel, por la respuesta. Eh, Tiene una pregunta, Julio César Salgado, es un poco largo, entonces te voy leyendo por partes, ¿vale? Una disculpa, comentaré lo que entendí para poder hacer mi pregunta. Daré un contexto de lo que entendí. Se utilizaron esos modelos para generar una respuesta a la pregunta, caso del uso del modelo llama, pero antes pasaron esa pregunta por la recuperación de información y obtener el contexto y con ella poder generar una respuesta. Entonces, primera pregunta. El modelo que utilizaron para hacer la recuperación de información para cada modelo, ¿cuál fue? Si llama generó esa respuesta, utilizó contexto de la recuperación de contexto, ¿con qué modelo? Esas son las dos primeras preguntas que voy a leer. Ok. Pues solamente utilizamos, bueno, en cuanto a los modelos para los embeddings o para la recuperación de información fue SentenceVer en MLP, los embeddings de ADA con OpenAI y Gecko para Palm. Entonces, con Llama hay algo que se llama Llama Index, pero investigué y utiliza los mismos o la misma función de embeddings ADA, entonces era como hacer lo mismo. Entonces, utilizamos esos tres para la recuperación de información y los evaluamos y entonces ya con el mejor utilizamos Llama, que con este no hicimos los embeddings para recuperar información. Gracias, Ángel. Voy a leer la segunda pregunta, la tercera pregunta más bien. ¿Qué diferencia de rendimiento habría si en vez de dar el proceso de RAG se le haría un fine tuning a un modelo para directamente enseñarle todos los documentos y de ahí, al hacer una pregunta, el modelo relaciona esa pregunta con lo aprendido? Eh, bueno, primero tendríamos que generar una base de datos, ¿no? O sea, tendríamos que generar preguntas y respuestas. Y esto tendríamos que pasárselo a nuestro modelo. En general, no sabría si habría un cambio de rendimiento, eh, pero sí sería más tardado, ¿no? O sea, primero en general como estas bases de datos y hacer, bueno, ya el fine tuning, ¿no? Para enseñarle todos los documentos, pues tendríamos que hacer como o sea, si bien no el entrenamiento desde cero, pues también podríamos hacer como una adaptación de dominio para que empezara a leer. Pero pues sí es una buena idea, o sea, podríamos hacerlo. Nos haría falta como esta parte de la computación, pero quizás puede mejorar como su rendimiento. Igual lo importante o lo rescatable de esto es que la implementación es muy sencilla, ¿no? Es muy rápida. Pero sí, también podría ser eso. Gracias, Ángel. Gracias también a Salgado, a Julio César Salgado. ¿Hay más preguntas? Voy a proceder a leerla. Francisco pregunta, última nueva duda que tengo ¿es factible mantener conversaciones usando RAG o de preferencia el uso se limita a pregunta-respuesta? Mm, pues creo que sí es factible, o sea, sí es posible que mantener una conversación, o sea, se puede mantener una conversación, que no creo que sea como el caso de uso, ¿no? O sea, creo que sí sería como, le pregunto algo y obtengo la respuesta y me dice, bueno, recupero como esta información que eh, os concierne a lo que estoy preguntando y ya, ¿no? Y también, pues justo, ¿no? Como que esto también podríamos meterlo como en el prompt y decirle, responde la pregunta, pero también dime de dónde sacaste la respuesta, ¿no? Entonces ya tenemos como, justifica tu respuesta, pues aquí está, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que no o sea, sí se puede mantener una conversación porque estos modelos son, bueno, están creados como para el chat, pero no sé si qué tan fácil sea como que
seguir como este hilo de una conversación, ¿no? Y decir, preguntar, hacer como dos preguntas y después decir, de lo que te pregunté hace dos preguntas, contéstame ahora otra cosa, ¿no? No sé qué tan sencillo sea implementar eso. Gracias, Ángel. Ahora la doctora Elena tiene alzada la mano, por favor, adelante. Gracias, Sergio. Bueno, muchas felicidades, Ángel. Muy bien la presentación, muy clara. Muy buen trabajo. Llegué un poco tarde, entonces quería saber si esto de pasarle el contexto es por alguna limitación con respecto a la cantidad de texto que pueda leer. ¿Por qué lo segmentas en lugar de pasarle toda la ley completa, todo el documento completo? ¿Ayuda en algo mejorar el tema de la respuesta, o sea, la precisión de la respuesta? Sí, 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 Porque, sí, porque prácticamente te elimina el 50% de tus preguntas, ¿no? sí, sí, Porque sí. no está funcionando tu recuperación. Sí, gracias, gracias. Sí, justamente estos son como, bueno, en los primeros resultados que obtuvimos, bueno, de esto no, pero antes, lo que hacíamos fue tener como toda la ley, ¿no? Bueno, la segmentamos en la parte 111 y la parte 113, ¿no? Entonces, era toda la parte 111 y la parte 113 y preguntas cuya respuesta estuviera en esas dos. Entonces, además de que el contexto era demasiado grande y el tiempo de procesamiento bueno, en ese entonces solo probamos con ChatGPT y con Roberta, sí tardaba un poco en dar la respuesta y, y a veces no era como, bueno, y no era la respuesta correcta, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que si le pasábamos pues el contexto o este pedazo de ley en la cual es como en donde está la respuesta, era más rápido y te daba la respuesta correcta. Entonces, por eso fue que hicimos Fabuloso. esta segmentación. Entonces eso también lo tienes que incluir en tus presentaciones, sobre todo, bueno, sí, esto supongo que va más para lo de la tesis. Ujú. Sí deberías incluir esa evaluación final, ¿no? Porque tienes 54 preguntas. De esas 54 perdiste prácticamente 20 con lo del contexto, ¿no? Y entonces calcular el accuracy o la precisión o lo que sea que vayas a calcular sobre el total de las 54 y comparar qué pasa si es que le pasas el documento completo y cómo mejora o empeora, ¿no? O sea, sí sería bueno tener esa comparación. Pero sí, Ok, sí, suponía que era por algo que estabas haciendo eso, pero no me sí, quedaba claro. gracias. Gracias. No, a ti, gracias, gracias. Gracias. Adelante, doctor Gerardo. Tiene alzada la mano. Gracias, Elena. Gracias, Ángel. Pues muchas gracias, Ángel. Creo que ha sido una muy buena síntesis. Yo creo que el trabajo como tal de tesis es hasta aquí, hasta donde se tiene contemplado, pero bueno, siempre quedan también otras preguntas, otras interrogantes. Y me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasaría si aumentaras el tamaño de los documentos y pusieras inclusive otros documentos que no tienen nada que ver con el tipo de preguntas que se están haciendo, o sea, que metieran documentos de otros dominios? ¿Qué tanto te afectaría para traer la respuesta? Y además, si esto cambiaría también el procesamiento, el tiempo de procesamiento para traerte la respuesta. Pero se refiere como a documentos de algún otro tipo de dominio y hacer las mismas preguntas sobre cosas de Esto aduanas. es, tú actualmente tienes restringido tu dominio y tienes tu serie de documentos y vas a hacer preguntas sobre ese dominio. Ujú. Pero, ¿qué pasaría si tuvieras una base de datos más grande de documentos Ah, ok, ok, ok. y tuvieras varios dominios? Y entonces podrías hacer preguntas de cualquiera de todos esos dominios. Ok, ok. Entonces, esto afectaría, ¿cómo te afectaría? Pues principalmente afectaría en la base de datos de los vectores. Pero bueno, igual justo ya estaba investigando que existen pues técnicas que son más rápidas para la búsqueda de justo de estos de recuperación de información con la búsqueda bueno, con diferentes tipos de búsqueda y de comparación entre vectores.
para recuperar el contexto que nos va a ayudar, ¿no? O sea, entonces ya así pues podrías hacer, no sé, ¿no? Si tienes diferentes documentos o diferentes bases de datos o de distintos temas y haces preguntas, pues vas a tener como todo en una base de datos muy grande. Entonces, lo que va a afectar ahí es eh, la técnica con la cual vas a ir a recuperar ese vector o ese contexto eh, relevante, porque ya tu base de datos es más grande. Entonces, ahí hay otro tipo de técnicas para recuperar esa información de manera más eficiente. Y ya lo demás para la generación, pues se mantendría, bueno, para la generación de respuestas se mantendría igual. Lo único que afectaría sería en esa parte, en, la, en recuperar esa información, Pero muchas gracias. ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Ángel. Pues bueno, viendo que ya nadie tiene alzada la mano y no hay más preguntas en Facebook, damos por finalizada esta sesión. Agradecemos también a quienes nos ven desde Facebook y a los presentes aquí en el Zoom. Y bueno, nos vemos nos vemos la próxima semana donde hablaremos de un trabajo hecho respecto al tema de la paráfrasis. Pues bueno, muchas gracias, Ángel. Gracias.